A scrub is a guy who thinks he's fly and is also known as a buster. Hola y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Brian Guayatuma. Bueno, ahora aprenderemos cómo acompañar haciendo bajo con la mano izquierda y hacer el pique con la mano derecha, o bueno, como ustedes quieran hacerlo. Hace un tiempo hice un video refiriéndonos en cumbia a la cumbia sobre este tema. Más adelante volveré a hacer un video mucho más avanzado y con muchos más trucos. Ahora vamos con guayno. Vamos a ponernos una base de guayno. Ahí lo tenemos. Voy a acompañar el bajo a destiempo. A ver, voy a ver si ya tengo bajo. Ahí. ¿A qué me refiero a destiempo? Me refiero después del bombo que está sonando. Pac, 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 pac. Este es el bombo, mi mano de aquí. Después de este bombo recién entra el bajo. Pam 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 pam. Esta mano está a tiempo y esta mano está a destiempo. Entonces dejo el bajo. Y así normal acompaño el guayno. Si digamos haciendo, puedo usar la quinta, pero de una octava antes, o sea, este sería. La quinta sería una sola. Ahí como pueden ver. Ahora voy a hacer un ejemplo con este guayno con acordeón. A veces también hace igual que el pique, como aquí y de aquí no. Es lo mismo para el guayno sureño. Voy a hacer un pequeño ejemplito. Voy a acomodar el teclado porque no se va a alcanzar a ver las últimas teclas. Voy a cambiar este lado con bajo. Un ejemplo pequeño ya también con este género. ¿Están viendo cómo estoy acompañando? Ahora voy a montar algo más. Voy a cambiar esta batería. Quiero que sea una batería un poco más intensa. Debería ser igual. Como quiera. Es de esa forma como podemos acompañar haciendo bajo al mismo tiempo y el pique al mismo tiempo. Si te ha gustado este video tutorial, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor.